El tema que vamos a estudiar hoy es próspero y exitoso. Y recuerden que toda esta semana tiene el tema de la fórmula del éxito. Y claro que nos gusta esa palabra porque es lo que el mundo ahora valora muchísimo, el éxito. Pero ¿qué dice la Biblia sobre eso? Ya el día de ayer nuestro pastor Dani Perla comenzaba a introducirnos con este tema que hoy terminaremos de desarrollar porque es importante conocer la perspectiva de Dios. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Señor. Bondadoso Padre, gracias te damos porque en tu palabra tenemos claridad respecto a qué consideras tú como el éxito al que podemos aspirar nosotros y cómo podemos alcanzarlo. Así que te rogamos, ayúdanos, danos sabiduría para la reflexión de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quizá para comenzar, pastor, porque el día de ayer ya usted introducía hacia el final de la lección este tema e incluso el uso de algunas palabras, porque lo vemos en el caso de Josué capítulo 1, versos del 7 al 9, algunas palabras interesantes como prosperidad y claro que nos gustan estas palabras. Ya ayer usted nos decía que no deberíamos verlo esto desde la perspectiva meramente materialista. Y justamente me gustaría que hoy, para introducirnos, nos ayudara a reflexionar y a recordar por qué en la Biblia aparecen estas palabras y a qué está apuntando Dios, a qué quiere dirigirnos Dios con estas palabras que hablan sobre prosperidad o lo que llamamos ahora éxito. Cuando nosotros pensamos en éxito, nosotros pensamos normalmente en términos materiales. Sí, Y en la Biblia, prosperidad no excluye una bendición material, claro. solo que no es la base o el fundamento de la prosperidad. Hay algo que es mucho más valioso que la prosperidad o el éxito. Por ejemplo, el libro de Proverbios dice, adquiere sobre todo sabiduría, aunque te cueste todo lo que tú tienes, porque la sabiduría es la que te va a dar la vida. ¿Cuántas veces nosotros no hemos notado personas que tienen todo lo que alguien puede desear humanamente, materialmente, pero su familia está deshecha o su salud está en crisis por el estilo de vida? Entonces, de nada sirve al final, porque no todas las riquezas materiales no lograron llevar a esa persona a un mejor estilo de vida, a una armonía con las personas que están a su alrededor, con la salud, etcétera. Así que por eso es que en la Biblia nosotros encontramos que la base de la prosperidad o del éxito, como nosotros le llamemos hoy, comienza con conocer a Dios, con confiar en Él. Y es lo que también se llama en el libro de Proverbios la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres una larga vida? Dice, mira, ¿quieres que te vaya bien en esto? ¿Quieres tener una pareja que va a estar contigo para siempre? Bueno, sabiduría, sabiduría sobre todo, pero está conectado totalmente con Dios. Y el libro de Josué nos va a mostrar que definitivamente esa era la clave para el pueblo de Israel, quien había salido de Egipto hacia la tierra de Canaán, pero que ahora tenían ya la posibilidad de poder poseer la tierra. Pero que poseer no era todo, no era que ellos pensaran, bueno, ya estamos en la tierra que Dios nos prometió y hasta aquí llegó todo. No, y porque Dios es bien claro con ello. Incluso si ustedes quieren permanecer en la tierra, ustedes van a tener que cumplir mi ley, van a tener que obedecer, y es lo que hemos enfatizado esta semana. Era la respuesta del pueblo hacia lo que Dios había hecho por ellos. Y hablando de esta respuesta, pastor, porque justamente me llama la atención, en la semana también usted lo ha destacado ya hasta esta altura, y es que esta respuesta de conocer a Dios y de creer en sus promesas tiene que ver con la obediencia, ser obediente a Dios. Esto implicaría esa confianza en que Dios va a cumplir sus promesas y yo le obedezco porque creo en las bendiciones que ya derramó en mi vida y va a seguir derramando, que esa es la prosperidad y el éxito. Pero ¿cómo podemos nosotros lidiar con estas ideas en un mundo en el que por naturaleza estamos en contra de Dios?
no nos es fácil confiar en Dios, no nos es fácil creer en lo que Él dice, mucho menos obedecerlo. E incluso cuando se habla de obediencia a Dios, terminamos hablando de es legalismo. ¿Cómo conciliamos todas estas ideas con el hecho de que Dios pide obediencia? No solamente en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia pide obediencia y espera esa obediencia porque nos ha bendecido. Es que lo que nosotros tenemos que entender es que la obediencia lleva implícita una confianza, porque es una orden. Yo creo que hay una historia que yo le llamo de predicador que se ha contado desde hace muchos años, especialmente eh, hace ya algún tiempo. Por ejemplo, que en las cataratas del Niágara, y al parecer esta fue una historia real, había una persona que se cruzaba de un extremo al otro con una cuerda e iba empujando una carretilla. Entonces había un público, las personas viendo apenas podían contener su respiración y parece que esta persona lo hacía sin protección. O sea, si caía, no había posibilidad de salvarse. Eso hacía el asunto más emocionante. Y el hombre vino acostumbrado pues a su acto, cruzó de un extremo al otro la catarata, que es bastante grande, y entonces la gente le aplaudió y él dijo, ¿ustedes creen? Preguntó al público que estaba viendo, ¿ustedes creen que yo puedo regresar al otro lado así como vine? Y la gente dice, sí, sí, había alguien bien entusiasmado, claro que usted puede. Entonces le dice a esta persona, ahora véngase y súbase en la carretilla, yo lo voy a pasar. Sabemos por la historia que la persona no fue capaz de subirse. Ahora, porque eso implicaba una confianza. La persona creyó que creía, pero cuando ya le tocó a él, se dio cuenta que no creía lo suficiente. El pecado ha hecho algo en nosotros y ha puesto una autosuficiencia en nosotros. De hecho, ese fue el pecado de Lucifer. Él quiso ser Dios, no depender de Dios y finalmente él hacer las reglas. Ese es el problema del pecado. Y todo esto va, confiar en Dios va en contra de nuestra naturaleza porque hay un cierto raciocinio que nosotros queremos usar, resolverlo a nuestra manera, a nuestra experiencia, pero hay muchas cosas, bueno, si no todo lo que Dios nos pide siempre conlleva un elemento de fe, porque no tenemos todo claro el panorama como nosotros quisiéramos, pero sí tenemos la evidencia cómo Dios ha obrado en el pasado, lo podemos ver en su palabra y sabemos que si seguimos lo que Dios nos pide, al final del camino es el camino que debíamos seguir y nos va a ir bien. Pero aquí es donde algunos dicen, no, mira, obedecer la ley de Dios, eso no se puede, es el legalismo. Por otro lado, algunas personas piensan que simplemente se van a salvar si obedecen la ley, cosa que también es el otro extremo. Entonces yo creo que aquí se trata de relación. Al final es un asunto de relación. De hecho, cuando nosotros vemos aquí el libro de Josué, está justamente después de la Torá o de los libros que escribió Moisés, porque ya tiene que ver cómo va a haber una aplicación de las promesas que Dios ha hecho de conquistar la tierra y de las leyes que Dios ha dado. Ahora van a poseer la tierra, pero para vivir en ella van a tener que seguir esa ley. Si hay un libro en la Biblia que nos habla de obediencia a la Torá, de obediencia a la ley, es el libro de Josué. Pero ojo, no debemos verlo como un sinónimo de que esa es la clave para salvarme. No, porque recordemos que Dios los había sacado, cuando vemos todo esto en un conjunto, Dios los había sacado por su gracia de Egipto, pero ahora que ya estaban fuera, ahora ellos podían obedecer. Entonces, es lo que decimos, somos salvos por la gracia de Dios, pero somos salvos para obedecer, ya no para salvarnos. Son dos caras de una sola moneda, no queramos dividir. Bueno, nos quedamos más con la fe o más con la obediencia. No, ambas son realmente importantes. Creo que eso tenía en mente el apóstol Pablo y me gustaría, para la reflexión que estamos haciendo acerca de la prosperidad y el éxito,
justamente este texto, destacar este texto de Romanos capítulo 3, verso 31, porque encontramos este texto que a veces se ha leído, muchas veces se ha leído y a veces puede ser que tengamos una interpretación que no esté de acuerdo al pensamiento bíblico. Y dice aquí, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y cuando, para unirlo con el tema de la prosperidad que estamos conversando, Pastor Ani Perla, cuando vamos a la literatura sapiensal de la que ya nos hablaba usted el día de ayer, nos damos cuenta que la ley juega un papel muy importante. Como usted decía, medita todo el día en la ley, vive de acuerdo a la voluntad de Dios. La persona, lo dice el Salmo 1, ¿quién es la persona próspera? Como ahora Pablo en realidad lo que está haciendo aquí no es ni mucho menos tratando de debatir si la ley o la gracia, sino más bien mostrarnos que la fe nos va a conducir a esa vida próspera en armonía con la ley que es la voluntad de Dios. Creo que la intención del apóstol Pablo, bueno, lo que estamos leyendo acá, es realmente mostrar que la salvación es enteramente por la gracia de Dios, es una obra totalmente de Dios, donde no hay participación del ser humano, pero que ahora la vida del salvado se corresponde con la ley. Por eso dice, confirmamos la ley. ¿Por qué la ley queda confirmada? Porque ahora hay alguien que la puede obedecer, Sí. que la puede cumplir. ¿Y quién es? El salvado. Notemos, una persona salvada no debe recibir la ley, o sea, no puede recibirla, no puede obedecerla. Tenemos que aprendernos eso conscientemente, porque si una persona no salvada pudiera obedecer la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Claro. Ese es un punto que tiene que quedar claro. Más bien, por ejemplo, en libros como Gálatas, el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:24, la ley es ese instrumento, para ponerlo en mis palabras, que nos lleva hacia Jesucristo. Nos damos cuenta de nuestra necesidad, de nuestra falta, buscamos la solución que es Cristo Jesús, Él nos perdona, pero ahora nos da su poder para obedecer la ley. Entonces, nunca olvidemos esto, tanto la fe como la obediencia o la gracia y la ley son dos caras de una misma moneda y no podemos pensar cuál es más importante, aunque sí podemos pensar cuál viene primero. Primero viene la gracia, primero viene la fe y después viene la obediencia, pero siempre recordemos una obediencia de fe. De hecho, el libro de Romanos, tanto el primer capítulo como el último, nos hablan de la obediencia de la fe. Nosotros siempre hablamos de justificación por la fe, pero Pablo nos dice que también la obediencia es por la fe. ¿Por qué? Porque para obedecer yo tengo que estar en una relación con Cristo. Es lo que vuelvo a repetir, es la confianza. Solo si tenemos una relación con Dios vamos a poder confiar en Él. Y precisamente eso es lo que se le mandó a Josué, Sí. a esforzarse a mantener esa relación con Dios. Es lo que Pablo dice allá en el Nuevo Testamento, la batalla de la fe. Sí. Hay una lucha, hay una batalla, pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos a pelear contra el pecado y nuestros malos hábitos y todo eso, contra otras personas, contra el enemigo, queremos pelear también. Al final somos derrotados. No, porque mi desgaste, mi energía, no tiene que ser primeramente en eso, tiene que ser en Dios, en confiar en Él, en sus promesas. Y Él nos va a dar la paz que necesitamos, la claridad para caminar en la vida, y entonces las cosas van a ir bien. Y entonces nuestra vida será, en la evaluación de Dios, una vida próspera, una vida exitosa, aun cuando, pastor, tal vez no sea la evaluación del mundo. Y quizás solo para terminar en esta línea, la reflexión, para terminar nuestra reflexión, ¿cómo podemos aprender a quitarnos la evaluación del mundo en nuestros conceptos? Porque estamos demasiado acostumbrados a esperar qué dice el mundo sobre lo que estamos haciendo, pensando, diciendo, y a veces, pues no solo a veces, realmente eso va a ir siempre en contra de lo que Dios evalúa y puede desviarnos del camino. Por eso es que en la Biblia encontramos que es por fe, no por vista, porque lo que vemos
está bien, sí, claro, alguien puede ver y decir, mire, fulano de tal tiene esto, ha logrado esto, pero es temporal. Ujú. Pasó con un personaje en la Biblia, encontramos en el libro de los Salmos, Asaf. Asaf dice, yo me trastorné, yo me confundí todo, yo vi como aquellos que no aman a Dios, no siguen a Dios, no guardan sus mandamientos, les va bien y hasta mueren en buena vejez, hasta sus nietos y todo prosperan. Y él dice, yo me confundí, Sí. pero encontré cuál es el fin de ellos. Salmo 73 menciona este episodio y él dice, pero al final vi más allá, hasta donde no se ve normalmente aquí, inmediatamente, y comprendí, dice él, cuál era el final de ellos y comprendí que Dios es bueno y que a los que Él ama les va a ir bien y van a lograr cumplir un propósito. Entonces, cuando vemos esto, pero esto solo lo vemos a través de la fe. Yo creo que la historia nos ha mostrado suficiente de grandes personajes, como le llamamos, que uno los tiene que estudiar incluso en la escuela. Sí. Estudia de grandes hombres y todo eso, y mujeres, y no hay duda que han hecho cada uno una contribución probablemente, pero hasta ahí llegó, Mm. hasta ahí, y ¿qué más hay? Pero para el Hijo de Dios le está reservada una corona de vida eterna. Es algo que nadie en este momento tiene, pero que podemos llegar a tener por la gracia de Y Dios. queremos que ore por nosotros por eso, para que nuestra perspectiva sea como la de Asaf, el ejemplo que nos ponía el pastor, que mire más allá, porque confiamos en Dios y sabemos que Él tiene algo mejor para nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente, porque nos permites estudiar tus lecciones. Gracias porque podemos saber de que siempre que te ponemos en primer lugar, tú te encargarás de que todas las cosas estén en su lugar. Bendícenos, Señor, si alguien está luchando con la duda, está luchando solo, sola con sus pecados, con tentaciones, ayúdale a que esta persona pueda ver a Jesús, pueda depositar su confianza en Él y tú puedas darle nuevas energías, nuevas fuerzas para vencer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.